Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos, clientes, distribuidores y fuerza de venta Coflex. Nos da mucho gusto que estén conectados con nosotros de nuevo en una sesión más de Hablemos del Producto. El día de hoy la ingeniera Cintia Gutiérrez nos va a presentar las válvulas para gas y conexiones de latón, dentro de algunos temas que vas a introducir un poquito más y dar más detalles de los productos nuevos. También les recuerdo la mecánica de esta sesión. Es durante toda la transmisión nos pueden dejar sus dudas referente al tema en el botón que está en la parte inferior, que es para preguntas y respuestas. El chat lo vamos a dejar únicamente para comentarios generales, si no nos escuchan bien, si se perdió la pantalla, comentarios en general. Pero el botón de preguntas y respuestas solamente para cuestiones del tema a exponer el día de hoy. También les recuerdo que pueden consultar todos los videos de Hablemos del Producto en el canal de YouTube de Coflex. En la lista de reproducción, Hablemos del producto, ahí están todas las sesiones que hemos tenido y esta que vamos a ver ahorita en vivo la van a ver posteriormente. De nuevo, muchas gracias por estar con nosotros. Cintia, bienvenida. Buenos días, Andy, gracias por la introducción. Al contrario. Buenos días a todos, bienvenidos a este espacio creado por Coflex, que es Hablemos del Producto. En esta ocasión les vamos a presentar los nuevos productos que conforman la categoría número 2, que es productos de gas de Coflex. Esta categoría principalmente está dominada por conectores flexibles, ya sea de uso doméstico o de uso comercial, y pues actualmente estamos trabajando pues en enriquecer el catálogo para pues obviamente estarles proporcionando mayores variantes de productos. Y en este caso, pues bueno, lo que les vamos a presentar el día de hoy van a ser fittings, unos adaptadores para llaves de control, vamos a ver llaves de control, conexiones para cilindro, la nueva línea de valvulería, que obviamente ustedes ya conocen la línea premium de válvulas esfera. Bueno, pues entonces incorporamos 3 modelos diferentes en esta sección de válvulas esfera que se los vamos a estar presentando, así como también vamos a estar viendo una parte de refacciones para boiler, que también esos son productos nuevos en el catálogo, y estaremos cerrando esta plática con 2 conectores especiales de uso doméstico, que vamos a estar viendo sus características de tal forma que puedan utilizarlo de la mejor forma. Entonces, el objetivo de este webinar es, pues, obviamente, que conozcan todos estos nuevos productos, que conozcan la variedad del catálogo, que conozcan sus características, las condiciones de trabajo, los materiales de fabricación, y pues, obviamente, es ofrecer siempre variedad en nuestro catálogo, precio, pero sobre todo ofreciendo siempre calidad. Entonces, pues sin más preámbulo, vamos a iniciar con la presentación. Les voy a mostrar una diapositiva en la cual estamos viendo el punto de sello de las conexiones de gas. ¿Por qué? Porque siempre que hablamos de gas, lo más importante es la hermeticidad. Entonces, esa hermeticidad, ¿dónde se consigue? Se consigue como lo estamos viendo en la imagen, que es en el punto de sello. Y el punto de sello en una conexión gas es metal-metal y se hace con el ángulo flare. En este caso, por ejemplo, si vemos en la imagen, tenemos una llave de control que tiene con terminación flare y la estamos uniendo a un conector flexible de los que se utilizan o utilizaban también de forma muy frecuente, que era con tubo de cobre, el cual pues obviamente necesitaba un trabajo previo de avellanado para poder hacer esa unión y asegurar ese punto de sello que es metal-metal. Entonces, esta parte es muy importante en todas las cuestiones de gas, porque de esta forma nosotros estamos asegurando la hermeticidad. Entonces, yo creo que iniciando con esto, pues podemos pasar a la parte que son fittings. Vamos a ver la siguiente presentación. Y bueno, los fittings, nosotros los clasificamos en 3, que vienen siendo fittings terminales, fittings unión y tapones y tuercas. Entonces, si nos vamos a la cámara de detalle, iniciando con la parte de fittings terminales, podemos ver que básicamente tenemos estos 3. Por ejemplo, este es un fitting terminal, este es un niple campana y este es un niple soldable. ¿Cuáles son las características de estos 3? Si nosotros vemos, la terminación es flare, pero la conexión a la tubería es diferente. ¿Por qué? Porque podemos estarnos conectando a tubería roscada. Normalmente estos elementos terminales son unos elementos de transición. Entonces, podemos venir de tubería hacia el fitting,
o podemos venir de una válvula de esfera y ya conectamos nuestro fittings y luego ya después nos conectamos a nuestro equipo. Entonces, aquí dependiendo del tipo de tubería de la cual nosotros vengamos, es el tipo de nipple que vamos a utilizar. Por ejemplo, si es un macho, pues vamos a utilizar un campana. Si es una hembra, vamos a utilizar que es terminal. O si venimos de una tubería soldable, pues bueno, este es un nuevo fitting que nosotros tenemos en el catálogo, que es para tubería soldable. Entonces, en función de eso, ustedes pueden escogerlo. Estos nipples terminales pueden, como les comento, son elementos de transición y pueden ser de tubería hacia nuestro equipo o de nuestro equipo hacia la conexión de gas, porque la mayoría tienen una conexión roscada, entonces es para lo que nosotros podemos utilizar. Entonces, dentro de esta familia, pues tenemos los nipples terminales y ahora si nos vamos a la cámara de detalle, también tenemos los codos. Este es un codo terminal y este es un codo estufa. Cintia, antes de pasar a los codos, yo tengo una duda. ¿Qué tan frecuente usamos, por ejemplo, los nipples soldables, que es algo que ya no es muy común? ¿Es muy frecuente que usemos esos fittings? No, de hecho, por ejemplo, anteriormente, como comentaba, era más común cuando venías directo de tubería o tubo liso o tubo de cobre. Ajá. Y entonces te conectabas directo a tu equipo y entonces hacías la parte del proceso de soldado de forma directa. Actualmente ya se ha migrado a tener un elemento de control, que es una válvula esfera con el que tú puedes restringir o abrir el flujo del gas, entonces pues ya tienes un punto de control cuando tú estás seccionando toda tu casa. Sin embargo, pues hay puntos en los que todavía se siguen utilizando, o incluso hay equipos, hay algunas parrillas de la marca Teca, si no me equivoco, que vienen con la salida y se tiene que soldar. Entonces, por ejemplo, para equipos de ese tipo es cuando se requiere este fitting. Entonces, pues es perfecto porque ya tenemos la salida flare y de ahí ya nada más conocemos. No es muy frecuente, solo en algunos casos. Bajo ciertas condiciones es cuando se utiliza este fitting. Ok, muy bien. Entonces, pues bueno, continuando con la parte de los fittings terminales, pues les comentaba, tenemos estos que son los codos terminales. ¿Para qué nos sirve un codo terminal? Es simplemente para cambiar la dirección del flujo. Estos son nipples que nosotros los tenemos con un ángulo de 90 grados. Entonces, esto nos permite cambiar la dirección del flujo y pues en función de nuestra instalación, pues nos permite ahorrar espacio. Entonces, esas son las características. Y otro producto con el cual terminamos esta clasificación es la T-terminal, que si lo vemos a la cámara de detalle, tenemos dos salidas flare y tenemos la parte de la terminal roscada. Entonces, ¿para qué nos sirve este elemento? Este es un elemento de derivación. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que podemos hacer es, si tenemos una salida de gas y tenemos dos equipos que alimentar, podemos utilizar este elemento y alimentar a dos equipos. O anteriormente no eran muy frecuentes los reguladores de doble salida, entonces tenías un regulador de una salida y como tiene conexión roscada de 3 octavos y la salida del regulador era de 3 octavos, bueno, es de 3 octavos, lo que hacían era conectar este elemento de derivación y de tu cilindro podías alimentar a dos equipos directamente. Entonces, prácticamente esas son las formas en las que nosotros podemos ir utilizando los fittings terminales. O sea, puedes conectar una estufa y a la vez hacer la toma o la salida de un boiler, no sé, ¿verdad? Exacto, o sea, dependiendo de las medidas y las condiciones son las en las que tú puedes utilizar, ya sea de forma directa o si requieres ahorro de espacio, puedes hacer uso de los codos. Excelente. Continuamos con la siguiente clasificación, que eran los nipples unión. Aquí prácticamente tenemos la misma segmentación, tenemos nipples unión, si nos vamos a la cámara de detalle, tenemos nipples unión y nipples reducción. La diferencia de los nipples terminales es que, por ejemplo, tenemos la salida flare de ambos lados. Es decir, aquí estamos conectando el mismo tipo de salida. Tenemos flare por flare y, por ejemplo, los nipples reducción es cuando nosotros estamos cambiando de flujo. Por ejemplo, que es un flujo de media y lo estamos bajando a un flujo de 3 octavos. Entonces, esa es la practicidad y la funcionalidad de estos nipples. Además de tener estos que son rectos,
Tenemos la parte de la presentación en codo, que como les comentaba, estos son unos nipples que nos permiten cambiar de dirección y pues obviamente ahorrar los espacios, o si tenemos que hacer la vuelta en algún punto de la casa o o que hay una pared o un muro, pues bueno, podemos hacer uso de este fitting que nos permite cambiar de dirección. Y pues obviamente también tenemos la T la tenemos, en este caso, si vemos, tenemos salidas de flare en los 3 lugares. Entonces aquí, esta era muy frecuente cuando se hacía todo el tendido en tubería de cobre y querías redireccionar. Entonces pues, ponías tu T y podías cambiar las direcciones del flujo en el cual podrías estar haciendo en tu tendido. Entonces, prácticamente con esto estamos viendo de forma general cuáles son las familias que tenemos, y a partir de aquí pasamos a lo que son tuercas y pasamos a la parte de tapones. Estos fitting que nos mostraba Cintia, digo, algo importante es que nos ayudan en cierto punto, perdón, a ahorrar espacio. Lo que decías del codo, si vas a hacer una conexión y tienes que cruzar la toma de un lugar hacia otro espacio de la casa, no tienes que hacer una conexión y la otra conexión, que entre tantos pues son riesgos de fuga. Entonces son prácticos porque no tienes que hacer muchas conexiones y te ahorran espacio. Exacto. Si por ejemplo un codo, si vas a instalar una estufa o una parrilla y tienes tu salida roscada, entonces y no tienes tanto espacio entre la pared y la parte de la conexión del gas. Normalmente cuando tú utilizas un conector, pues el conector necesita hacer la curvatura natural, ¿no? Que te lleva entre 5 y 10 centímetros. Para empezar la salida, ¿verdad? O sea, tiene que salir de la toma. Entonces, con esta parte del codo, pues obviamente estás reduciendo el tamaño y haces que salga directamente y pues no tengas que tener algún problema de que se doble el conector. ¿Por qué? Porque ya tienes el flujo directo y pues te ahorras el espacio. O con el tiempo que ese doblez, digo, no va a ser fisura o algo así en el conector, pero pues va a estar reduciendo el flujo normal que debes de tener. Exacto, y eso va directamente relacionado con la eficiencia de tu estufa, porque pues obviamente no está recibiendo el flujo de gas necesario para trabajar de la forma correspondiente. Y a lo mejor, digo, no sé, me ha pasado, a lo mejor tienes hasta que mover el mueble, la estufa, hacia el frente para que tenga espacio. Así es. Que de hecho, esas ventajas también las vamos a ver al final con la parte de los conectores especiales. Tenemos un conector especial para esas condiciones. Ese es nuevo, no me lo has mostrado. Así que eso lo estaremos viendo también en esa sección. Muy bien. Pues bueno, para terminar con la parte de fittings, vamos a ver la parte de las tuercas. Okay. Si vemos en la cámara a detalle, tenemos tapones, tenemos tuercas, y tenemos este tipo de tuerca y este tipo de codo estufa. Si les comento para qué sirve cada uno de ellos, normalmente los tapones los utilizamos, que son estos, los utilizamos para tener sellada o bloqueada alguna salida de gas. O, por ejemplo, en las casas, cuando te entregan tu casa, normalmente en algunas ocasiones no te le ponen una llave de control en la salida de gas y te dejan las preparaciones listas, pero te las dejan con un tapón. Entonces, esta es la forma en la que se puede utilizar esta parte de tapones. O a lo mejor hay alguna salida que no vas a utilizar. A veces hay unas casas que tienen la toma para conectar el calentador en la sala y no precisamente lo instalas ahí, puedes taponear con uno de ellos. Exacto, o sea, si ya no lo vas a usar y dices, sabes que tengo niños en la casa y no quiero que por accidente puedan accionar la válvula. O vayan a meter algo y se vaya a hacer ahí. Entonces dices, mejor lo cancelo, uso el tapón y ya en automático pues tú tienes bloqueada esa salida y pues estás libre de cualquier accidente, ¿no? Que pueda pasar. Entonces, vamos a ver en la parte de las imágenes, les voy a mostrar una imagen en la cual estamos viendo una tuerca. Esa tuerca es la forma, mira, teníamos esta imagen de la cinta selladora. Vamos a hacer aquí un paréntesis. Les comentaba al inicio que las uniones flare, en este caso nos hacían el punto de sello, el punto de sello metal en las conexiones de gas, pero por ejemplo los fittings terminales tenemos del otro lado una conexión con rosca. Entonces, ese sello, ¿cómo se hace? Ese sello se logra con la unión de las cuerdas, pero normalmente en ocasiones las cuerdas no quedan unidas al 100%.
Y para eso se hace uso de la cinta selladora. Las cuerdas, perdóname, Cintia, las cuerdas, nada más para que quede claro, te refieres a la rosca, a los hilos de la rosca de la... Exacto. Okay. Entonces, esos pues normalmente están entrelazados y las uniones posiblemente pueden quedar no al 100% como en un punto de sello. Que puede tener cierto juego, a lo mejor, si no es en... Así es, y para eso se utiliza la cinta selladora, pero si estamos hablando de gas, existen distintas características que podemos hacer diferenciación en las dos cintas que hay de forma comercial. La cinta amarilla tiene que es la de gas, tiene un espesor de 0.1 milímetros y es muchísimo más densa que la cinta blanca que se utiliza en agua. ¿Por qué? Porque estamos hablando aquí de un producto que es volátil. Entonces necesitamos hacer un mejor sello para evitar fugas, para asegurar la hermeticidad de la conexión. Entonces es por eso que esta cinta tiene estas características especiales, que tiene mayor espesor, que es muchísimo más densa que la cinta de agua, que es la blanca. Que se puede usar, digo, lo que dices que es más densa, quiero entender que para instalar el gas, a lo mejor con 2 vueltas de la cinta de gas, queda perfecto, pero puedo seguir utilizando la de agua, a lo mejor, no sé, con 5 o 6 vueltas, logra tener el grosor que nos da la cinta de gas. Exacto, se puede utilizar, pero normalmente nosotros recomendamos que siempre sea una cinta amarilla, porque en automático cuando tú ves una tubería y ves conexiones, uniones entre las conexiones con cinta blanca, en automático asumes que es agua. Que es agua, exacto. Pero si tú ves una unión que es amarillo, entonces ahí es gas y pues obviamente tienes mayor precaución porque pues sabes que puede causar algún accidente. Entonces, por identificación, por eso se utilizan esos dos colores. El color amarillo es específico para gas y el blanco es para agua. ¿Que puede cumplir con la función? Sí, sí puede cumplir con la función, pero lo ideal... dándole más vueltas, pero lo ideal es utilizar la cinta específica para eso por la cuestión del sello. Sí, muy bien. Así que en este caso, por ejemplo, en Coflex contamos con, si nos vamos a la cámara de detalle. Ahí tienes las muestras. Aquí tenemos las muestras. Estas son la cinta de agua y esta es la cinta de teflón para gas, que por cierto, este es un producto nuevo porque si vemos, tenemos la tenemos un poco más gruesa. Esta es en 3/4 y esta es de media. De hecho, la tenemos en las dos medidas, pero es muchísimo más fácil trabajarla con 3/4 al momento de hacer las instalaciones. Entonces, el amarillo, Cintia, es para identificar que es de gas. Sí, es exclusivamente un elemento de identificación. Y, por ejemplo, si vemos esta parte, es muchísimo más gruesa, es más fácil de manejar al momento de estar haciendo la instalación, que si obviamente tenemos una de agua, pues bueno, esta es más fácil que se te doble, que a se lo te mejor pegue. No se aprecia muy bien en la cámara de detalle, pero sí, digo, aquí que la tenemos nosotros en vivo, la muestra sí se ve a simple vista la diferencia del grosor. Exactamente, entonces por eso pues les recomendamos siempre que sea este tipo de cinta cuando estamos hablando de productos exclusivos para gas. Muy bien. Entonces, continuando con la presentación, les vamos a mostrar la imagen donde aparecen las tuercas, que estas tuercas se utilizan normalmente cuando tenemos las conexiones que les indicaba al inicio, que son con tubo de cobre. Normalmente para uso doméstico ya tenemos los conectores flexibles, que son muy fáciles de utilizar, que ya tienen el flare, que ya tienen todas estas características y beneficios que pues como usuario final te facilitan la vida. Sin embargo, todavía en algunas instalaciones es necesario utilizar el tubo de cobre, por ejemplo, en la industria. ¿Por qué? Porque algunos equipos o en los laboratorios que se tengan que instalar de gas, pues hay temperatura a la cual están expuestos y es preferible que las conexiones sean con tubo de cobre. Y en ese caso, pues obviamente se tiene que armar el conector, se tiene que hacer el flare y pues para eso se utilizan estas tuercas. Y la otra tuerca, que es la tuerca loca, que es la que ustedes están viendo del lado derecho en la presentación. Que trae como un tipo de salida espiga, ¿verdad? Tenemos una espiga. Entonces, a diferencia de la anterior, aquí ya tenemos la espiga con el flare. Entonces, ya no te tienes que preocupar por la parte de la hermeticidad. Y la espiga es para cuando tú quieres conectar tu conector, pero no estás haciendo uso del tubo de cobre, sino de una manguera flexible. Y haces la unión o haces el sello en la espiga con una abrazadera.
Entonces, esa es la forma en la que ustedes pueden estar adaptando sus instalaciones en función de sus necesidades y pues bueno, el trabajo nuestro es proporcionarle los elementos necesarios para que ustedes puedan hacer una fácil instalación y pues obviamente una instalación segura. Ok. Y otro elemento que tenemos, si nos vamos a la cámara a detalle, es este codo, que es un codo que tenemos con salida de espiga. Les comentaba al inicio la diferencia de este codo, que esta es terminación flare. Aquí tú ya te puedes conectar directamente a tu conector y puedes tener tu entrada de gas, que es un conector flexible que ya tiene la parte de, supongamos aquí, la parte de la tuerca y la parte del flare. Sin embargo, este tiene la función muy parecida a la parte de acá de esta tuerca loca. Nos conectamos con abrazadera. Entonces, pues obviamente ya tienes toda la gama de productos para que te puedas instalar dependiendo de los requerimientos de tu instalación. Entonces, con esto podemos cerrar la primera parte, que son fittings, y pasamos a la segunda parte, en la cual estos son unos elementos, si vamos a ver a la imagen, son unos adaptadores para llave de control. En esa parte son adaptadores de llaves de control, son accesorios de transformación. En este caso, estos accesorios de transformación son muy importantes. ¿Por qué? Porque nos permiten destacar las características de nuestra válvula. Si tú ya tienes una instalación con una válvula recta, pero necesitas o alimentar dos equipos o tienes poco espacio y necesitas convertirla a una válvula angular, pues entonces tenemos, si nos vamos a la cámara a detalle, podemos hacer uso de estos dos accesorios de transformación. ¿Por qué? Porque tenemos en automático nuestra válvula o nuestra llave de control recta y la podemos transformar con este adaptador en una angular de forma inmediata. Y con eso pues te ahorras el espacio y a partir de abajo puedes hacer uso de la conexión de tu conector flexible. O si tienes una salida y necesitas conectar necesitas conectarte a dos equipos, pues entonces hacemos uso de este otro adaptador, que cabe señalar que este adaptador tiene la conexión flare para poderte conectar directamente a tu válvula flare. Entonces en automático la transformas. Ahí se necesita poner teflón, Cintia. No, porque se supone que el sello lo hace metal, ¿verdad? Exacto. En este caso... Digo, no se supone, lo hace. Exacto. En este caso, como las conexiones son flare, entonces el punto de sello es metal, no se requiere hacer uso del teflón en ninguna de las partes, ¿no? Tanto en la entrada del gas como en la salida tenemos flare, así que prácticamente solamente se tiene que apretar con fuerza, obviamente con el uso de herramienta adecuada. Yo aquí lo estoy haciendo manual, pero así ya tu válvula recta te puede alimentar dos equipos. Y estos adaptadores son muy prácticos, que te pueden hacer la transformación de tu válvula sin necesidad de que tú tengas que hacer cambio de una válvula o de mover tu instalación. Prácticamente con estos dos adaptadores tú puedes puedes jugar con tu instalación. Muy bien. Y pues bueno, hablando ya de estas llaves de control, en Coflex tenemos una familia que son llaves de control para tubería roscada y tenemos llaves de control para tubería de tubo liso o tubo de cobre. Entonces, dentro de las llaves de control para tubería roscada tenemos angulares y tenemos rectas. Las rectas las tenemos en medida de media, que es la conexión a la tubería. Tenemos medida de media y tenemos salidas al flare de media, de 3/8 y de 5/16. Les sonará raro la parte de la medida 5/16. A nivel nacional, la medida general es la de 3/8 o la de media, pero solamente en la parte norte, que es Monterrey, en algunas, no sé, tal vez Saltillo, se utiliza la medida de 5/16. Entonces, es por eso que nosotros tenemos esa variedad de productos, tanto en fittings como en llaves de control. Tenemos esas variantes, 5/16, 3/8 y media. Entonces, regresando, si vamos a la cámara a detalle, vemos que estas son las
válvulas rectas. Como les comentaba, tenemos el flare y tenemos la conexión a tubería roscada. En las diferentes medidas, ¿verdad? En las diferentes medidas y las válvulas angulares. Conexión a tubería roscada y la salida en flare, 3/8 o 5/16, según sea la necesidad. Y además contamos con esta que es para conexión a tubo de cobre, como les comentaba. Entonces, con esta tenemos para tubería de media y nos conectamos de este lado a un flare de 3/8. ¿Cuáles son los materiales con los cuales están constituidos estas válvulas? Si vemos, el cuerpo es de latón, el maneral es de aluminio y tenemos los asientos. Los asientos son de teflón, politetrafluoroetileno, y las condiciones de trabajo a las cuales elaboran estas válvulas son temperaturas de -20 hasta 60 grados centígrados y las presiones que soportan son de 125 PSI. Entonces, con esto terminamos la parte de adaptadores y llaves de control. Y antes de cerrar y de irnos al break, vamos a hablar un poquito de la parte de las conexiones para cilindro. Entonces, aquí en las conexiones para cilindro les quiero mostrar la parte de fittings que tenemos, que son las punta pol. Tenemos las tuercas izquierdas y además tenemos una válvula y un regulador que realmente tiene muchísimas características en función de lo que está actualmente en el mercado. Entonces, iniciando, si nos vamos a la cámara a detalle, les voy a mostrar cuáles son las variantes de las punta pol con las cuales nosotros trabajamos y les ofrecemos en el catálogo. Si vemos, esta es la variante. La principal diferencia que vemos, por ejemplo, puede ser el diámetro, ¿verdad? La longitud. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuál elegir? Pues es dependiendo de la instalación, dependiendo del tipo de cilindro, dependiendo de qué tan fácil sea utilizar esta o esta, ¿no? Hay algunos cilindros que tienen la guarda muy grande o la tienen muy chica y es muy difícil hacer la instalación. Entonces, podemos jugar con las partes de las longitudes para, pues, trabajar de forma mejor. La segunda diferencia, además de la longitud, si vemos, una tiene la parte de O-ring y la otra está sin O-ring. Entonces, ¿en qué nos beneficia tenerlo o no tenerlo? Entonces, si nosotros estamos hablando de una punta pol que no tiene O-ring, pues estamos viendo que tenemos el punto de sello en la parte del flare, metal. Entonces ahí no hay ningún problema, se hace la instalación con cierta fuerza, pues para obviamente asegurar esa hermeticidad. Y cuando tenemos una punta en la cual nosotros tenemos un empaque, que tenemos este O-ring, aquí lo que nos está ofreciendo es un doble punto de sello. Tenemos un punto de sello en el empaque y un punto de sello en la parte metálica. Entonces, para asegurar la conexión. Sí, por ejemplo, si va a hacer la instalación una persona que tal vez no tenga la suficiente fuerza, pues puede asegurar que se va a tener la hermeticidad. ¿Por qué? Porque tienes ese sello con la parte del O-ring, que es un sello más suave, y después con la parte metálica, ¿no? Entonces, supongamos que la metálica no la llevó al 100, pero entonces el O-ring está cumpliendo esa función. Entonces, como un segundo sello, ¿verdad? ¿Cómo dices tú? Exacto, tenemos esa ventaja que tenemos el doble sello y pues el O-ring es muchísimo más suave al momento de hacer la unión. Otra ventaja que la tenemos de forma indirecta. Realmente el desarrollo de las punta pol se hizo sin considerar que existían los cilindros. Por ejemplo, hay algunos cilindros americanos que tienen una valvulita de seguridad. Y entonces existen unas punta pol que tienen una parte de salido, que es el que presiona esa valvulita de seguridad para que libere el gas. Como que si desactivan la seguridad y para que pueda ya... Exacto, o sea, le quita el seguro a la válvula del cilindro. Entonces, el diámetro que tienen nuestras punta pol funcionan perfecto para eliminar ese sello que tienen las válvulas de cilindros americanos. Entonces, ¿pueden utilizar nuestras válvulas en ese tipo de cilindros? Sí, sí los pueden utilizar. No son todos los cilindros, son algunos
Sí, solamente los americanos. Normalmente las válvulas mexicanas, que son como esta que nosotros tenemos aquí, que también es un producto que tenemos nuevo en el catálogo, no tenemos esa parte del punto de seguridad. Como un candado, ¿no? Exacto, entonces nosotros nada más lo controlamos con la parte de arriba, que es la manivela, o lo abres o lo cierras, pero en automático cuando tú estés conectado, si lo tienes abierto, va a salir, ¿no? Y si versus la otra válvula, que si tienes ese bloqueo, entonces aunque tú lo tengas abierto, pero no tienes conectada la punta pol, aquí no se te va a estar escapando el gas. Entonces, pues, hablando de nuestra válvula, esta es una válvula, si la vemos a cámara a detalle, es una válvula de latón forjado, tiene la parte de la manivela de aluminio y además tiene la señalización en la cual nosotros podemos ver hacia dónde se cierra, hacia dónde se abre. Y otra ventaja de esta válvula es que tenemos la parte de la conexión al cilindro, pero tenemos si vemos esta parte azul, es teflón, que nos ayuda a que pueda quedar mejor sellada la instalación, porque si estamos viendo, esta es una conexión roscada. Entonces, esta parte azul, este es un teflón que ya viene adherido a la válvula desde la fábrica para que se pueda hacer la instalación. Nosotros siempre recomendamos que para este tipo de equipos la instalación sea por un plomero experto, pues obviamente estamos hablando de productos que se tienen que instalar de la forma adecuada, porque posteriormente si llegan a tener alguna fuga, pues se puede generar un accidente. Entonces siempre recomendamos que sean instalados bajo las condiciones correctas y pues obviamente con la experiencia necesaria, y pues para eso es un plomero experto. Muy bien. Así que seguimos en la cámara de detalle porque les vamos a presentar ahora lo que es el regulador. Este regulador es el que les estaba comentando. Este producto es muy diferente a los reguladores que tenemos actualmente en el mercado. Normalmente los reguladores que tenemos en el mercado se tienen que hacer estos ensambles. Se le coloca aquí un nipple, se le coloca la punta pol y la tuerca izquierda. ¿Cuál es la ventaja de nuestro regulador? Es que viene de fábrica vaciado en una sola pieza, a excepción de la tuerca izquierda. Entonces, ¿qué ventajas nos da esta parte? Es que nos da mayor seguridad en cuestión de hermeticidad. Eliminamos los puntos débiles o en los cuales pudiéramos tener alguna fuga. Aquí, esta parte del flare, tenemos ya un flare roscado a tubería de 3/8. Aquí se elimina esta unión y se elimina esta unión con la punta pol. La punta pol tiene un empaque en el cual nos permite asegurar ese doble sello que hablábamos de las punta pol, y pues el maneral nos permite hacer una instalación de forma fácil. Entonces, prácticamente solamente llegamos, nos instalamos a nuestra válvula de gas y del otro lado conectamos nuestro conector flexible hacia nuestro equipo y estamos haciendo una instalación fácil, rápida y sobre todo segura. Por lo que este elemento en comparación al mercado pues tiene muchísimas ventajas al cliente final. Nos estamos refiriendo de un producto de excelente calidad, es un producto italiano. Entonces, las condiciones de trabajo son un metro cuadrado por hora. Entonces, pues, os doy cuenta que tenemos las mismas condiciones de los que tenemos actualmente en el mercado y podemos competir con mejores características. Excelente. Y está el conector que hay uno que ya lo trae, un modelo de conector que ya trae el regulador, o sea, no necesitas hacer la conexión, ¿no? Exacto. Es una sola pieza, vaya. Tenemos un paquete en el cual ya tenemos utilizando este conector, este regulador con un conector para que ya nada más vayas y hagas la instalación directa y pues te ahorras pasos. Y te ahorras conexiones. Muy bien, Cintia, muchas gracias por esta primera parte. No se vayan a desconectar. Vamos a hacer un receso de 5 minutos. No se vayan a desconectar. Recuerden que pueden dejarnos sus dudas referente a lo que ya comentó ahorita el ingeniero Cintia en el botón de preguntas y respuestas, y regresando del break les vamos a dar seguimiento a todas sus dudas. Ahorita volvemos. Gracias por seguirnos acompañando. Estamos en esta sesión, en la segunda parte de la sección de válvulas para gas y conexiones de latón con la ingeniera Cintia Gutiérrez.
Vamos a mencionar un par de preguntas para no llevarnos mucho tiempo, Cintia, y dejarte continuar con este webinar. Ok. Es una pregunta, ¿qué pasa cuando alguien usa teflón en una conexión PLED? No es recomendable usar el teflón por el punto de sello que les comentaba, que es metal. Sin embargo, si se utiliza y se utiliza en muchísima cantidad, lo que va a pasar es que puede obstruir la parte de la unión metal-metal y puede generar alguna fuga. Entonces, es por eso que les recomendamos que no utilicen en una conexión flare, solamente en las conexiones roscadas. No pasa nada, pero lo ideal es no utilizarlo, ¿verdad? Puede pasar, puede pasar es de que si pusiste demasiada al momento de hacer tú la fuerza de la unión no es con la suficiente fuerza, no se va a lograr hacer el 100% el punto de sello. Entonces puede generar ahí alguna fuga. Entonces, si lo van a utilizar o si ya lo utilizaron, obviamente siempre tienen que hacer la prueba de que no haya fuga, pero la recomendación es no utilizarlo, no es necesario. Muy bien. ¿Cómo puedo verificar que no haya fuga en mis conexiones? Ok, ahí se puede hacer uso de la parte de la prueba con gas, que como cuando es gas utilizamos agua y jabón. Entonces hacemos uso de esa prueba. Nunca recomendamos que utilicen fuego directo porque pues obviamente estamos hablando de un elemento que es muy volátil y puede generar algún accidente. Entonces hacemos esta prueba de la burbuja, que es agua y jabón prácticamente. Si vemos que hay alguna fuga, pues se van a hacer burbujas. Si vemos que realmente está sellada completamente, pues no va a pasar absolutamente nada. Perfecto. Vamos, una pregunta más. Por el uso continuo del regulador, ¿se daña la tuerca izquierda? ¿Esa puede ser reemplazada? Sí, sí puede ser reemplazada. En la parte, a ver, creo que ya no lo tengo aquí a la mano. En la parte en la que tenemos la punta pol, la parte del adaptador que tenemos con goma, ese se puede sacar y después se puede poder colocar nuevamente la tuerca izquierda y después volver a colocar, porque es una cuestión roscada. Entonces, sí, gracias. Sí se puede cambiar. Sí, la parte de aquí, esta es una pieza independiente. Lo que nosotros comentamos que era sellado y vaciado en una sola pieza es la punta pool que viene unida al regulador y la parte del nipple. Entonces, esta parte de aquí sí se puede sacar, pero pues obviamente tenemos que asegurar que cuando la volvamos a colocar tenemos esa hermeticidad, porque pues obviamente nosotros estamos entregando un producto 100% hermético desde fábrica. Entonces, pues con eso pues aseguramos que no haya ningún problema. Ahí ya podemos cambiar nuestra tuerca izquierda, ¿verdad? Así es. Ok. ¿Cuánta vida tiene la punta del regulador? ¿Se puede reemplazar? ¿Tienen refacción? En la parte de la punta del regulador no tenemos reemplazos hasta el momento y pues estamos acotándonos a la garantía del regulador. Por último, ¿se puede cambiar la punta pol? Es la misma, ¿verdad? ¿Se puede cambiar la punta pol de ese regulador a uno más largo? No. Dependiendo de la necesidad, a lo mejor que quisieran adaptar. No, en este caso no, porque la parte de la longitud de la punta pol, esta sí es una sola pieza, es un solo cuerpo con el regulador. Entonces la parte de la longitud ahí no se puede cambiar para nada. Ajá. Perfecto. Pues muy bien, digo, hay algunas preguntas pendientes, les vamos a dar seguimiento vía mail. Cintia, para dejarla continuar y no entretenerla y no quitarles mucho tiempo. Ok, entonces continuando con la parte de la valvulería, en este caso vamos a ver las nuevas válvulas que van a formar parte del catálogo. Actualmente estas válvulas ya están disponibles en Home Depot y pues ahora a lo largo de, no sé, 2 semanas, a lo máximo 3, estarán disponibles a nivel nacional para fuerza de ventas para que las puedan ofrecer. Actualmente ya contamos con la parte de la línea de válvulas de esfera premium, que estas son válvulas forjadas, son de latón, son con manivela de aluminio y tienen protección polimérico de la parte de la manivela. La parte de la parte interna, la esfera es una esfera de latón cromada y pulida, pues obviamente para que sea un suave manejo, un fácil accionamiento de la válvula. Y las condiciones de trabajo de esta válvula: trabaja a temperaturas de menos 20 grados centígrados hasta 120 grados centígrados y las presiones a las cuales podemos trabajar esta válvula son a 400 WOG. Entonces, las nuevas válvulas, estas son la línea premium, estas las tenemos, es la familia de las IP400, las tenemos desde media hasta 2 pulgadas.
y con la nueva línea vamos a tener las válvulas esfera básica, y las medidas que vamos a estar utilizando para esta serie van a ser 3 octavos, que esta no la tenemos en la parte de la línea premium. Tenemos media, tenemos 3 cuartos y tenemos 1 pulgada. Son 4 válvulas esferas nuevas. Si nos vamos a la cámara de detalle, les voy a mostrar cuáles son. Mira, esta es la válvula, esta es la premium y esta es la línea básica. Entonces, esta también es una esfera de latón. También tenemos la parte del maneral de aluminio recubierto con una funda polimérica que también nos permite manejarla con mayor precisión, mayor seguridad. Y la parte de los asientos son asientos de teflón. La esfera, si vemos, es una esfera cromada y pulida que también nos permite accionar la válvula de forma suave y poder trabajar mejor esta válvula. La tenemos en medidas de 1 pulgada y la más nueva que son 3 octavos. ¿Por qué? Porque esta medida no la tenemos en la línea premium, solamente va a estar disponible en esta línea básica. Así que tenemos 3 octavos, tenemos media y tenemos 3 cuartos y 1 pulgada. ¿Cuáles son las condiciones de trabajo de estas válvulas? Estas las podemos trabajar a temperaturas de -5 hasta 60 grados centígrados y a presiones de 600 watts. Las básicas. Las básicas. Ok. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estas dos? Porque dices, bueno, es que la línea premium funciona a 400 y la básica a 600. ¿Por qué es menor la presión, el soporte de presión de la premium? Debería de ser, creo yo, bro, no sé. Sí, porque ahí estamos hablando de WOC. Cuando hablamos, por ejemplo, a diferencia de las llaves de control, ya ves que comentamos que eran 125 PSI. Ajá. Entonces, ahí solamente estamos midiendo la presión, que es la fuerza sobre un área. Entonces, es solamente presión de gas. Y, por ejemplo, cuando hablamos de WOC, estamos hablando de Water, Oil and Gas. Entonces, estás diciendo que estas válvulas pueden estar trabajando ya sea con agua, ya sea con aceite o ya sea con gas. Entonces, okay, las condiciones de trabajo son diferentes y además, anteriormente los WOC se medían en PSI-G. ¿Cuál es la diferencia de un PSI normal a un PSI-G? Estas están en función de las condiciones de trabajo, en función de la temperatura. Y es por eso que nosotros vemos que en la línea premium tenemos un rango muy amplio de temperatura que es de -20 hasta 120 grados centígrados, pero tenemos una presión menor que lo que tenemos en la línea básica, que tenemos una ventana menor en función de la temperatura de trabajo, que es de -5 a 60, y tenemos una presión mayor. Entonces, esto está directamente relacionado con la resistencia del material. Entonces, el material a mayor presión es menor temperatura, y a menor presión podemos trabajar a mayor temperatura. Entonces, esa es la diferencia. Siempre cuando nosotros vayamos a escoger una válvula, debemos de fijarnos en las dos cuestiones: bajo qué presión la vamos a trabajar y bajo qué temperatura, condiciones de temperatura va a estar laborando, pues para que nos pueda dar las prestaciones que nosotros estamos esperando. Así es. Entonces, continuando, tenemos estas, la otra parte de la serie esfera, pero en este caso, estas son dos válvulas que las tenemos para tubería de cobre. Entonces, estas habíamos dicho que era para tubería roscada y esta para tubería de cobre. Aquí tenemos, si vemos, por ejemplo, estas dos, podemos ver que aquí tenemos un paso cerrado. Entonces, podemos decir que tenemos una restricción del flujo. Pero prácticamente este paso cerrado que se le pone aquí, esta parte gruesecita que vemos, es para proteger el asiento de teflón al momento de que se realice el trabajo o el proceso de soldadura. ¿Por qué? Porque estamos hablando que aquí pues obviamente va a incrementar la temperatura y el teflón soporta 120 grados centígrados antes de que se empiece a degradar. Entonces es muy importante que esto lo haga siempre un profesional, de tal manera que pueda quedar una soldadura bien realizada y pues obviamente que la funcionalidad de la válvula no se vaya a perder, porque puede quedar bien soldado, pero pues prácticamente el asiento, que es el teflón, que es el que hace el sello, pues ya lo perdimos en el proceso. Entonces, pues es muy importante que lo hagamos aquí. Y pues las temperaturas de trabajo de esta válvula, a diferencia de las anteriores, pueden trabajar hasta 80 grados centígrados. Entonces es por esa cuestión. Y para finalizar con la parte de las válvulas, tenemos estos nuevos dos modelos en la familia, que son la parte de las válvulas extra seguras.
Estas son para tubería roscada y la ventaja de estas válvulas es que nosotros podemos bloquear el paso, ya sea cerrado o abierto del gas. ¿Por qué? Porque esto nos da mayor seguridad. Si nosotros no queremos accionamientos al azar o por error, por accidente, ¿verdad? De una válvula de este tipo que se pueda llegar a mover muy fácilmente, pues entonces utilizamos esta que tiene este sistema de seguridad interno en la cual nosotros tenemos que presionar y luego hacer girar para que esta se abra o para que se cierre. Por eso entonces, son válvulas extra seguras, ¿verdad? Exacto, tenemos ese sistema que nos permite girarla. No necesitas ningún tipo de herramienta. Con la mano solamente la jalas hacia afuera y liberas el seguro y luego ya lo puedes girar. Que un adulto pues sí lo puede hacer, pero es algo complicado si lo quiere hacer un niño, pero un adulto sí lo puede hacer perfectamente y pues obviamente si tenemos en nuestra casa niños, estas válvulas son de gran ayuda porque pues no, si andan jugando o así no se pueden accionar fácilmente. O como bien dijiste, a comparación con la otra válvula, en algún área de trabajo que pases con un patín, a lo mejor por accidente la accionas, entonces está peligroso y puede instalarse. Exacto, entonces por eso ya pues tenemos un abanico muchísimo más grande, entonces dependiendo de la instalación de que nosotros vayamos a requerir, pues podemos hacer uso de las diferentes válvulas, ya sea para tubería roscada, ya sea para tubo de cobre o las extra seguras. Perfecto. Entonces, continuando con la presentación, vamos a ver ahora una imagen en la cual vamos a estar hablando de una nueva adquisición que son las refacciones para boiler. En este caso es un termostato. ¿Qué características tiene este termostato? Bueno, esta es una tecnología italiana, entonces es un termostato de muy, muy buena calidad. Tenemos control térmico, controla la temperatura del agua del calentador y además evita accidentes bloqueando el flujo del gas en caso de que se apague el piloto. El diseño es bastante estético, es bastante bonito, muy presentable al momento de que nosotros lo vemos con la competencia y pues la garantía es de 2 años. Así que si lo vemos a detalle en la cámara, es la parte de las conexiones. La parte de abajo viene la conexión a piloto. La parte del medio es la conexión al termopar, salida de gas y entrada de gas. La entrada de gas es una conexión de media, la salida es de 3 octavos y pues obviamente tenemos esta de 3/4 que es la que va a la parte del agua de nuestro calentador de agua y con no se emite la señal de qué tan caliente o tan fría está el agua para que se pueda controlar de este lado. Entonces, si nos vamos a la siguiente imagen en la presentación, vamos a ver la segunda adquisición de productos para Coflex, que son estos termopares. Aquí tenemos estos termopares tanto para gas natural como para gas LP. Entonces, ¿cuáles son las características? Pues bueno, tienen un termocople que identifica la presencia o ausencia de la flama del piloto, envía la señal, al termostato para el encendido o no del quemador. La flama del piloto enciende el quemador del calentador cuando recibe el gas y pues obviamente está constituido de materiales de gran calidad. Si nos vamos a ver a la cámara detalle, es cuando no necesitas cambiar todo el termostato, nada más cambias esa refacción. Sí, supongamos, el termostato está en excelentes condiciones, pero la parte del termopar, que es el que nos manda la señal de que el piloto está encendido, no está funcionando, pues entonces tenemos que hacer el cambio de este equipo, o si el piloto ya no funciona, pues tenemos que cambiarlo, porque si no, el termostato no puede estar trabajando para mandar la señal al boiler y que se pueda hacer calentar el agua. Entonces, estos termopares los tenemos para gas natural y para gas LP. Entonces, con esta parte terminamos lo que es la sección de refacciones para boiler y nos vamos a la siguiente imagen donde vamos a estar viendo la parte de los conectores especiales que les comentaba. Mira, este era el conector de codo. Que es la sorpresa que tenías al fin. Exacto, este conector codo tiene la ventaja de que tiene una entrada angular tipo codo, que es lo que estamos viendo en la imagen, que evita que la manguera se doble o se dañe. Si vemos en la parte de abajo de la imagen, normalmente cuando tienes poco espacio, eso es lo que pasa. Tienes una válvula recta y luego más aparte el conector y después tu equipo y entonces lo que pasa es que estrangulas
el conector y pues evitas el paso del gas. Y ahí ya viene incluido, ya lo trae grapado al conector. Sí, mira, si nos vamos a la cámara de detalle, les presento, este es el conector. Ok. Y vemos, estas tienen terminaciones flare y esta es la parte del codo que les comento. Aquí ya tenemos el codo incluido directamente grapado en nuestro conector y tenemos la parte del flare de este lado que nos podemos conectar de forma directa a nuestra llave de control o nuestro equipo, dependiendo de cómo tengamos la instalación, es la forma en la que vamos a conectar el conector, ya sea en el equipo o ya sea en la llave de control. Entonces, esta es una ventaja muy importante en cuanto a conectores. ¿Por qué? Porque estamos hablando que nos estamos ahorrando un espacio entre 10 y 15 centímetros. Si vemos tiene que hacer, déjenme bajarlo, pero que se vea en la cámara de detalle. Si vemos así, supongamos que aquí lo tenemos a la llave de control y esta es la curvatura normal que tiene que hacer el conector de tal manera que no lo tengamos que estrangular. Pero, pues obviamente, si tenemos el espacio restringido, hacemos uso de este conector y estamos hablando que son de 5 centímetros el espacio que estamos utilizando. Entonces, obviamente, esto nos permite ahorrar muchísimo espacio en nuestras instalaciones. Y sin hacer que se chupe el conector y que reduzca el flujo. Incluso la instalación es muy fácil porque la tuerca, si la vemos, es una tuerca que está suelta, entonces podemos girarla fácilmente sin necesidad de mover el conector, o sea, sin necesidad de estar haciendo esto cada que le vayas a dar vuelta. Se escucha un poco de ruido, acuérdense, les recordamos que estamos en planta 2, en la parte de abajo, ahorita están trabajando ahí arriba, están en operación en el área de embarques. Digo, por si de repente se escucha ruido, ya sabemos que están ahí arriba, no se asusten. Perdón, Cindy. No se preocupe, de hecho ya casi vamos a terminar, nos vamos a la última imagen, en la cual vamos a hablar del último conector, que este conector está desarrollado de tal manera que lo podamos utilizar en conexiones móviles, en conexiones en el cual podamos estar instalando y desinstalando constantemente. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de este conector? Pues bueno, una de ellas es la parte de la llave que tenemos ahí, que nos permite hacer una instalación sin el uso de herramienta, a menos que solamente tengas un desarmador, puedes utilizarlo. Tenemos además una funda que nos da mayor durabilidad para evitar que se nos fracture el trenzado, porque los conectores de acero normalmente, cuando los estás moviendo constantemente, se tiende a fracturar el trenzado. Y posteriormente pues tienes el daño de la manguera. Entonces en este caso pusimos esas fundas que nos dan mayor durabilidad y pues obviamente es un conector con excelente resistencia a los cambios de presión debido al trenzado de acero con el que cuenta. Así que si nos vamos a la cámara de detalle para mostrárselos de cerca, este es el conector. Tenemos la ventaja de esta llave, que de este lado tiene un diseño en el cual podemos conectar la parte del conector que queda ya suelto. Y además tenemos esta parte que es la llave que nos ayuda a hacer la instalación solamente haciendo fuerza tipo palanca en esta sección. O sea, si yo tengo mi negocio de comidas y tengo que ir un día a un lugar, otro día a otro lugar y otro día a otro lugar, no tengo que traer una caja de herramientas, no tengo que estar haciendo conexión, no sé, a lo mejor con cobre, y que se va a ir abriendo, agrietando con el luz. Entonces, con un desarmador, la instalo y la desinstalo. Exacto, tiene la longitud necesaria para que tú puedas conectarte a tu cilindro y a tu parrilla, supongamos. Y pues obviamente tenemos esta parte de la protección de la franja, que aunque tú lo estés moviendo, conectando y desconectando constantemente y estés jugando con la manguera, pues tenemos esta parte de protección que va a hacer que no como un refuerzo, ¿verdad? Exacto, que no se fracture. Y pues obviamente no vas a tener que estar cargando con la caja de herramientas, porque con esta llave solamente haces efecto palanca y logras hacer el sello metal. Y se recorre al otro extremo para hacer el ajuste en la otra. Puedes hacer la instalación de este lado y tenemos el diseño que también lo puedes hacer del otro lado. Entonces puedes hacer la instalación de ambas tuercas y pues bueno, al final puedes atar tu conector, si es que te sobra en la parte de seguridad de la llave. Excelente. Entonces, pues con esto terminamos en la parte del webinar de conectores de la categoría de productos para gas. Son nuevos productos, esperemos siempre dar un abanico de productos nuevos a nuestros clientes con las mejores características, con la mejor calidad y pues tratando de que Ecoflex sea reconocido no solamente por conectores de agua, sino que también por la parte de la línea de gas, y en eso estamos trabajando para hacerla más fuerte y para realmente convertirnos en un competidor en esta área.
Muy bien, Cintia, pues como tú lo bien dijiste, muchas gracias, una excelente exposición. Si tienen aún un par de dudas, todavía tienen unos minutitos para dejarlo en el botón de preguntas y respuestas, nosotros le vamos a dar seguimiento. Les agradecemos y estén pendientes de las siguientes sesiones que vamos a tener programadas para los siguientes webinars. Hablemos del producto y les reitero y les recuerdo que los consulten en el canal de YouTube Coflex en la lista de reproducción. Hablemos del producto. Mil gracias, nos vemos en el siguiente y que tengan un excelente fin de semana a todos. Hasta la próxima, Cintia, gracias. Gracias a todos. El que sabe, exige Coflex.